Saludos, profesor. Hoy vinimos a presentar nuestro mapa mental sobre las NIF en las microempresas. Mi grupo está conformado por Andrea Hurtado, Margarita Buendía, Luis José Reyes y mi persona Valentina Rosado. En el primer capítulo podemos encontrar el marco legal, que para el desarrollo de las normas principales se tuvo en cuenta las siguientes leyes: la ley 590, la ley 905, el artículo 75 de la ley de 1551, el decreto de 1878, la ley de 1429 y el artículo 43 de la ley de 1450. Estas leyes se expidieron entre los años del 2000 al 2011, en las cuales se promueve el desarrollo de las microempresas y también se expidió la ley de formación y generación de empleo. La norma de información financiera para las microempresas está organizada por temas, presentándose cada tema en un capítulo numerado por separado. Descripción de las microempresas. Se aplicarían estas NIF las microempresas que cumplan con la totalidad de los siguientes requisitos. A. Contar con una planta de personal no superior a 10 trabajadores. B. Poseer activos totales, excluidas la vivienda, por valores inferiores a 500 salarios mínimos mensuales vigentes. Y C. Por último, tener ingresos brutos anuales inferiores a 6.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. En el capítulo 2 podemos encontrar conceptos y principios generales, que esto describen los objetivos de los estados financieros y las cualidades que hacen que la información financiera sea útil. También establece los conceptos y principios básicos subyacentes a los financieros de las microempresas. También encontramos las características cualitativas de los estados financieros, que en estas están presentes la comprensibilidad, la relevancia, la materialidad o importancia relativa, la fiabilidad, la esencia sobre la forma, la integridad, la oportunidad, el equilibrio entre costo y beneficio, la situación financiera, la utilidad o pérdida, la fiabilidad de la medición y el reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos. Estas características son importantes porque hacen que la información de los estados financieros sea útil a los usuarios. Y por último, el objetivo de los estados financieros, que es suministrar información sobre la situación financiera y el resultado de las operaciones de la microempresa, para que ésta sea útil para la toma de decisiones económicas por parte de los usuarios. Por consiguiente, los estados financieros están concebidos para reflejar las necesidades de los usuarios, entendiendo que los principales usuarios de los estados financieros de las microempresas suelen ser los propietarios, sus directores, las entidades financieras, los acreedores, el gobierno nacional y sus organismos. Los dejo con mi compañera. Yo les voy a explicar sobre el reconocimiento en los estados financieros. La microempresa debe preparar y difundir un juego completo de estados financieros por lo menos una vez al año. Los estados financieros deben presentar razonablemente la situación financiera y los resultados de operaciones en una microempresa. Activos. Una microempresa reconocerá un activo en el balance general cuando sea probable que se obtengan beneficios económicos futuros para la microempresa y el activo tenga un costo o valor que se pueda medir de manera fiable. Pasivos. Inversión que contribuye a disminuir el poder adquisitivo. Los peores activos son aquellos que generan mayor gasto con el menor valor invertido. Ingresos. El reconocimiento de los ingresos ocurre simultáneamente con el reconocimiento de los incrementos en los activos o de las disminuciones en los pasivos. Gastos. El reconocimiento de los gastos ocurre simultáneamente con el reconocimiento de la disminución en los activos o en el aumento de los pasivos. Medición. La medición es el proceso para determinar la cantidad o el valor de las microempresas para medir activos, pasivos, ingresos y gastos en sus estados financieros. Al preparar los estados financieros se utiliza el costo histórico como base para la medición. Este se refiere al monto original consumido u obtenido en efectivo. Fiabilidad de la medición. Los proyectos que no cumplan con los criterios de confirmación pueden ser elegibles para confirmación en el futuro. Sin embargo, los elementos que no cumplan con los criterios de confirmación se pueden divulgar a través de notas o formularios complementarios. Probabilidad de beneficios económicos futuros.
El concepto de probabilidad se utiliza para referirse al grado de incertidumbre que los beneficios económicos futuros relacionados con él alcanzarán y dejarán a las microempresas. La evaluación del grado de incertidumbre correspondiente al flujo futuro de beneficios se basa en la evidencia disponible de la preparación de los estados financieros y relacionadas con la situación al final del periodo sobre el que se informa. Deterioro y valor recuperable. Reconocimiento. Finalmente, de cada lapso sobre el que se informa, una microempresa evaluará si existe una prueba objetiva de deterioro o de recuperación del costo de los activos. ¿De qué trata esta regla? La microempresa medirá la pérdida por deterioro del costo de la siguiente forma. La pérdida por deterioro es la mejor estimación que precisamente deberá ser una aproximación del costo, que puede ser cero, que ésta recibiría por el activo si se llega a vender. Reversión. Si en periodos posteriores se reduce la cuantía de una pérdida por deterioro del costo y disminución puede tener relación objetivamente con un producido ocurrido con posterioridad al reconocimiento inicial del deterioro. La microempresa revertirá la pérdida por deterioro reconocida con anterioridad. Base contable de acumulación o devengo. Una microempresa elaborará sus estados financieros usando la base contable de causación. Los efectos de las transacciones y demás sucesos se reconocen una vez que ocurren y no una vez que se obtiene o paga dinero u otro equivalente al efectivo en las etapas con las cuales se relacionan. Compensación. Tanto las partidas de activo pasivo como las de costos e ingresos se tienen que exponer por separado, a menos que las reglas legales o los términos contractuales decidan lo contrario. Correcciones de errores de periodos anteriores. Son errores de periodos anteriores las inexactitudes en los estados financieros de una microempresa, correspondientes de periodos anteriores que surgen de no emplear o de un error al utilizar información fiable que estaba disponible cuando los estados financieros para esos periodos fueron autorizados a emitirse. Podría esperarse razonablemente que se hubiera conseguido y tenido en cuenta en la elaboración y presentación de los estados financieros. Distinción entre las partidas corrientes y no corrientes. Activos corrientes. Se clasificará un activo como corriente cuando se espera convertir en el efectivo o se mantiene para la venta o para el consumo en el curso normal del ciclo de operaciones de la microempresa, que generalmente es de un año. La microempresa clasificará todos los demás activos como no corrientes. Pasivos corrientes. Se clasifica un pasivo corriente cuando se espera liquidarlo o pagarlo en el curso normal del ciclo de la operación de la microempresa. El pasivo debe liquidarse dentro de los 12 meses siguientes a la fecha sobre la que se informa. Una microempresa clasificará todos los demás pasivos como no corrientes. A continuación, mi compañero le va a seguir explicando. Ok, mi nombre es Luis José Reyes y continuando con la exposición de mi compañera, la información que nos revelan los estados financieros tenemos elementos como efectivos y equivalentes, inversiones, deudores comerciales, cuentas de deterioro de las cuentas por pagar y entre otros elementos. En el capítulo 5 nos encontramos con el estado de resultado. ¿Qué es el estado de resultado? Es el informe que presentan los estados financieros de un periodo específico. En este punto tenemos la utilidad bruta, que presenta la diferencia entre las ventas metas y los costos de venta. De ahí se deducen los gastos incurridos, se suman los otros ingresos causados y se resta la provisión para impuestos sobre la renta para determinar el resultado del periodo. Continuamos con las inversiones. ¿Qué son las inversiones? Son la utilización de los recursos en el sector productivo o de capitales con el objetivo de generar ganancias. Se miden al costo histórico y una microempresa clasificará las inversiones como activos corrientes cuando se rediman antes de un año y como no corrientes cuando se rediman después de un año. En el siguiente capítulo nos encontramos con las cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar son documentos por cobrar y otras cuentas por cobrar son derechos contractuales para recibir dinero u otros activos financieros de terceros a partir de actividades generadas directamente por la microempresa. Las cuentas por cobrar se miden al costo histórico y se registran por el valor expresado en factura o documento de cobro equivalente.
Cuando no se tenga certeza de poder recuperar una cuenta por cobrar, debe establecerse una cuenta que muestre el deterioro, que disminuya las respectivas cuentas por cobrar. Y en el estado financiero se presentan como activos corrientes, y si se esperan cobrar dentro de un año, y no corrientes si se esperan cobrar en un lapso de tiempo a más de un año. En el siguiente capítulo nos encontramos con los inventarios. ¿Qué son los inventarios? Simplemente son un sistema de información para determinar, registrar, acumular, distribuir, controlar, interpretar e informar de los costos de producción de una entidad. Una microempresa que aplique esta norma de los inventarios podrá utilizar dos tipos, que son el sistema de inventario periódico o el sistema de inventario permanente. En caso de optar por el sistema de inventario periódico, como su nombre lo dice, deberá por lo menos presentar una toma física anual del inventario. Se presentan en los estados financieros como activos corrientes y la microempresa revelará información acerca de las pérdidas por el deterioro de valor conocida en cuentas de resultado, así como la recuperación de las pérdidas por deterioro ocurridas durante ese mismo periodo. Continuamos con las propiedades, planta y equipo. Son activos tangibles que se esperan usar a más de un periodo contable. Están valoradas según su costo y tienen algo que se denomina como el periodo de depreciación. ¿Qué es esto? Es el periodo cuando el activo esté disponible para su uso, es decir, cuando esté en condiciones para operar según lo propuesto por la microempresa. Y una microempresa clasificará sus propiedades, planta y equipo como activos no corrientes. Contiene información como las adiciones, las enajenaciones, la depreciación y entre otros movimientos. Continuando con la exposición sigue mi compañera André. Obligaciones financieras y cuentas por pagar. Este capítulo desarrolla el reconocimiento, medición, baja de cuenta e información a revelar de las obligaciones financieras y las cuentas por pagar. Es una obligación contractual para entregar dinero o otro activo. Las obligaciones financieras y cuentas por pagar se reconocerán en los estados financieros solo cuando cumplan las condiciones para reconocimiento de pasivo. Tanto obligaciones financieras como cuentas por pagar se medirán a su costo. Las microempresas deben efectuar las acusaciones de los intereses en forma periódica, registrándolos en el estado de resultados y efectuando la correspondiente cuenta. Una microempresa clasificará sus obligaciones financieras y cuentas por pagar. Esta reconocerá el costo de todos los beneficios a los empleados a los que tengan derecho con un gasto. Las obligaciones a corto plazo a los empleados comprenden partidas tales como las básicas, vacaciones, primas y cesantías, entre otras, puesto que los beneficios por terminación del periodo de empleados en las microempresas no proporcionan beneficios económicos a futuro. Las microempresas deberán tener en cuenta el valor de cualquier a la proporción de los costos incurridos por el trabajo ejecutado hasta la fecha o por recibir. Presentaciones de los estados financieros. Una microempresa representará su ingreso conforme lo descrito en el numeral 5.2. Este capítulo se aplicará en los acuerdos que transfieren el derecho de uso de los activos para que afecten esta norma. Cualquier contrato de arrendamiento que afecte a una empresa en lo sucesivo, los pagos que deriven de contratos se llevarán a cabo en el estado de resultados. Una microempresa representa sus gastos conforme lo descrito en los numerales 5.2 de esta norma. Los pagos por arrendamiento reconocidos como un gasto en el periodo. Esta norma será aplicable a todas las microempresas definidas de acuerdo a la ley y acuerdo con el criterio establecido en el artículo 499 del Estatuto Tributario. Una microempresa puede adoptar por primera vez la norma de forma financiera, pero las microempresas no pueden utilizarla más de 2 veces. Si una microempresa que utiliza la norma de información financiera para las microempresas deja de usarla durante un periodo de tiempo, los periodos de estados financieros de una microempresa conforme a esta norma son anuales. Gracias.